Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Proyecto Apocalipsis. Es un gusto saludarlos una nueva semana para poder seguir viajando, ¿no?, a través de la palabra de Dios, a través de sus maravillosos capítulos con grandes enseñanzas para nosotros. Hoy vamos a considerar el capítulo 37 del libro de Génesis y va a entrar en escena un nuevo personaje, ¿no? Cuando comenzamos nuestro recorrido, obviamente comenzamos allí desde la creación, el diluvio, la historia de Abraham, la historia de su hijo Isaac, de su nieto Jacob, y hoy arrancamos ya con la historia del bisnieto de Abraham, ¿no?, de José, quien sin dudas es uno de los grandes personajes del Génesis y del Antiguo Testamento. El capítulo 37 comienza diciendo que Jacob habitó en Canaán, donde peregrinó su padre. Esta es la historia de la familia de Jacob, así dice la Biblia. La historia de una familia, ¿no? Una familia que no era perfecta, una familia que cometió muchísimos errores, una familia que tuvo que atravesar por situaciones complicadas realmente, por situaciones de angustia, por situaciones de dificultad, por situaciones de peligro, situaciones de engaños, situaciones de peleas. Sin embargo, a pesar de todo eso, ¿no?, que muestra tan humana a esta familia, siempre apareció en los momentos claves la mano guiadora de Dios, ¿no? Siempre apareció Dios en los momentos claves para encauzar el rumbo de esa familia y para que la promesa hecha a Abraham se pudiera cumplir, ¿no? El caso de José no es una excepción. En esta historia vamos a ver cómo en los momentos angustiantes y culminantes, podríamos decir, de esta historia, Dios va a aparecer, ¿no?, nuevamente. Así que bueno, los invito a que podamos estudiar juntos este capítulo. Dice el versículo 2 que cuando José tenía 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Por ser aún joven, estaba con los hijos de Bilha y los hijos de Silpa, esposas de su padre. Y José contaba a su padre la mala fama de ellos. O sea, lamentablemente los hermanos de José, ¿no?, los otros hijos de Jacob, no tenían una buena fama. Evidentemente se habían apartado del camino que Dios había señalado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Estos jóvenes no eran de buena fama, ¿no?, como bien los describe aquí la Escritura. En cambio, José era diferente, ¿no? Este hijo de Jacob era diferente y dice que él contaba a su padre la mala fama de ellos. El versículo 3 dice que Israel, o sea Jacob, se acuerdan que Dios le había cambiado el nombre, ¿no? Israel amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Más allá de la conducta de sus hermanos, sin lugar a dudas, esta cuestión era equivocada, ¿no?, por parte de Israel, donde él mostraba un favoritismo, ¿no?, para con su hijo José. De alguna manera él venía de una familia, como nosotros ya estudiamos en capítulos anteriores, donde se había dado una situación similar, porque ustedes se acuerdan que el propio Jacob era el favorito de su madre Rebeca y su hermano Esaú era favorito de su padre Isaac, ¿no? Y por lo tanto pasaba cada uno más tiempo con ellos y tenía más puntos en común. Bueno, esto le pasaba ahora al propio Jacob con su hijo José, pero obviamente que no era algo bueno ni recomendable, porque eso ayudaba a suscitar algunas cuestiones, ¿no?, entre los hermanos, algunas cuestiones de discordia, de envidia. Nunca es buena, ¿no?, hacer esta preferencia, ¿no?, entre los hijos. Más allá de que es muy natural que a veces uno puede tener, ¿no?, algún punto de contacto más fuerte con algunos que con otros, pero hacerlo de esta manera nunca es bueno, ¿no? Y evidenciarlo de esta forma, como pasó con Israel hacia José, no le hizo bien a él, no le hizo bien tampoco a José. Más allá de que detrás de todo esto había un gran plan, ¿no? Un gran plan que Dios tenía y que a pesar de los errores humanos, ese plan nos iba a desviar, ¿no?, de su rumbo. El versículo 4 dice que al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, no lo querían y no podían hablarle pacíficamente, ¿no? O sea, esta actitud generó resentimiento, ¿no?, rencor por parte de los otros hermanos hacia José. El versículo 5 dice que un día José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron
a odiarlo aún más después de este sueño. ¿Por qué? Porque no fue un sueño cualquiera, ¿no? Fue un sueño muy particular y José justamente es conocido como el soñador, porque José ya de jovencito, ¿no? Como en este caso, iba a tener algunos sueños acerca de su futuro, sueños que evidentemente Dios envió. José en Egipto, mucho más adelante, iba a ser conocido por poder interpretar los sueños, ¿no? Iba a interpretar el sueño del faraón y el sueño de algunos otros personajes. Y justamente ese recurso, ¿no? Es el que Dios iba a utilizar para llevarlo a José a donde lo quería llevar, a donde estaba en el plan divino que José tenía que llegar, ¿no? Y con un propósito, que eso lo vamos a ir viendo en los próximos capítulos. Pero hoy lo que tenemos que decir es que los sueños fueron muy importantes en la vida de José y que estos sueños evidentemente eran dados por Dios, ¿no? En el versículo 6, él comienza a narrar su sueño. Les dijo: oigan esto que soñé. Estábamos en el campo atando gavillas y mi gavilla se levantó y quedó derecha. Y las gavillas de ustedes estaban alrededor y se inclinaban a la mía. Imagínense la cara de los hermanos, me imagino rojas, ¿no? La cara de cada uno de los hermanos cuando escuchaban a José, que ya de por sí le tenían envidia, lo consideraban el favorito del padre, y ahora él les revelaba este sueño. Los hermanos ardían, ¿no? Contra su hermano José después de escuchar esto. Y justamente en el versículo 8 le responden, dice: ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿O has de dominarnos? ¿No? O sea, lo que el sueño significaba era más que evidente, ¿no? Y respondieron de esa manera, ¿no? Sus hermanos, y el versículo 9 dice que otro día José tuvo otro sueño, por si este no hubiera sido suficiente, y también lo contó a sus hermanos, y les dijo: tuve otro sueño, vi que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Imaginémonos la situación, ¿no? Fue tal el enojo que acá hasta interviene Jacob, ¿no? Dice que lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este? ¿Hemos de venir yo, o sea, la figura del sol, ¿no? Tu madre, la luna, y tus hermanos, ¿no? Las estrellas, e inclinarnos en tierra ante ti? O sea, para la familia era claro lo que esos sueños significaban, pero a nadie le gustaba el significado de esos sueños. Y el versículo 11 lo dice con todas las letras: y sus hermanos lo envidiaban, ¿no? Realmente todos estos sueños que José tuvo y que Dios le envió y que estaban conectados con el futuro que José iba a tener y con el plan y el propósito que Dios tenía para José en el futuro, no hicieron más que aumentar la bronca, el resentimiento y la envidia de parte de los hermanos para con él. Quizás también, si esto no hubiera sucedido, ¿de qué otra forma, no? José habría llegado a Egipto, no lo sabemos. Obviamente Dios habría tenido otros caminos, pero a pesar de todas estas pasiones humanas, ¿no? de envidia, de rencor y de competencia entre hermanos y demás, a pesar de todas estas pasiones humanas, Dios puede utilizar eso, ¿no? O sea, seguramente que en un mundo sin pecado, Dios preferiría usar otros recursos, ¿no? Para que sus planes se puedan cumplir. Pero esto nos muestra que a pesar del pecado, a pesar de las pasiones humanas, a pesar de los errores que cometemos, eso no significa que los planes de Dios van a ser truncos. Dios, a pesar de eso, utiliza, ¿no? todas estas situaciones y sus propósitos finalmente se cumplen, ¿no? El versículo 11, lo vuelvo a leer, dice: y sus hermanos lo envidiaban, pero su padre meditaba en esto. Jacob se daba cuenta que acá podía haber un mensaje de parte de Dios, ¿no? Su padre meditaba en esto. Esto me hizo acordar, ¿no? a un versículo que hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando los ángeles, ¿no? Cuando los pastores reciben la revelación de los ángeles acerca del nacimiento de Jesús y van hasta el pesebre, ¿no? Y allí los pastores le cuentan a José, a María, ¿no? Y le narran todo lo que los ángeles le habían dicho acerca del niño. La Biblia dice: y María atesoraba o guardaba todas estas cosas en su corazón, ¿no? Y me hizo acordar esto, ¿no? Dice: José meditaba en eso, así como más adelante María iba a meditar también en lo que los pastores decían que le habían dicho los ángeles acerca del niño. Acá Jacob meditaba acerca de esto y se daba cuenta que podía haber un plan de Dios, ¿no? detrás de todos estos sueños y de estas situaciones.
El versículo 12 dice que después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: muy bien. O sea, lo que muestra que José era un hijo obediente de Jacob, ¿no? José era quizás, podríamos decir hoy, el hijo más consagrado a Dios, ¿no? El más espiritual de los hijos de Jacob. Y evidentemente eso también generaba un recelo, ¿no? Porque el bien obrar de José ponía en evidencia, sin dudas, el mal obrar de los otros hermanos, ¿no? Si José hubiera sido igual que ellos, no habría nadie con una conducta intachable o más cercana a los propósitos de Dios para que los otros quedaran en evidencia. Pero José era diferente, ¿no? José era diferente, y eso hacía que los otros quedaran en clara evidencia de que estaban obrando mal, ¿no? Y por eso también la envidia y por eso también el rencor de parte de los hermanos, ¿no? Y por eso también Jacob ya no tenía plena confianza en sus otros hijos. Por eso lo envía, ¿no? Por eso acabamos de leer acá en el versículo 13 que lo envía a José y le dice: ve, ¿no?, a tus hermanos y te enviaré a ellos, ¿no? Y que se fijara por sus hermanos y por las ovejas. El versículo 15 dice que cuando, bueno, ya José emprende este viaje en obediencia a su padre, un hombre encontró a José perdido por el campo y le preguntó: ¿qué buscas? Él respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me digas dónde están. Ese hombre respondió: ya se han ido de aquí. Les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Podríamos pasar de largo esta parte, ¿no? Pero creo que vale la pena detenerse un segundo para pensar quién era este hombre, ¿no? O sea, José sale en cumplimiento de lo que su padre le había pedido a buscar a sus hermanos. En un momento se pierde ahí en medio del desierto y no sabía evidentemente para dónde ir. Cuando uno está perdido no pierde el rumbo. Pero aparece este hombre, ¿no? Aparece este hombre con el cual él dialoga, y este hombre le indica el camino que él tenía que seguir para encontrarse con sus hermanos. ¿Quién era este hombre? La Biblia no lo dice, ¿no? La Biblia simplemente menciona a este desconocido que allí conversa con José y que le indica por dónde tenía que ir, ¿no? Y esto me hace pensar nuevamente, ¿qué hubiera sucedido si José no se encontraba con este hombre? Si José no se encontraba con este hombre, uno podría inferir que no iba a encontrar luego a sus hermanos. Si no encontraba a sus hermanos, no iba a pasar lo que pasó después, y si no pasaba lo que pasó después, José no terminaría en Egipto. Bueno, podríamos tener miles de hipótesis, pero lo interesante es que los planes de Dios son irrevocables y Dios puso a esa persona en ese lugar para indicarle el camino a José. Y acá también hay otra lección espiritual para nosotros, ¿no? A veces decimos: ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué hago yo aquí? Y quizás Dios nos puso como a este hombre, ¿no? O sea, nuestra tarea sencilla puede ser la de indicarle el camino a alguien, ¿no? Qué lindo que esa pueda ser nuestra tarea, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos ser ese hombre que por la gracia de Dios le indiquemos el camino a alguien que está perdido en medio del desierto, ¿no?, de este mundo. No quería pasar por alto esta ilustración. El versículo 18 dice que cuando ellos, los hermanos, ¿no?, lo vieron de lejos a José, antes que llegara cerca, proyectaron matarlo. Fíjense hasta dónde, ¿no? Y cómo esto lo hemos visto en otras historias, cómo un pecado lleva al otro, ¿no? La envidia, el resentimiento, el odio, ahora ya estaban pensando en matarlo, ¿no? Cuando nuestra mente se espacia en el pecado, tiende a hacerlo de una manera cada vez más profunda, ¿no?, y con consecuencias más severas. Y dijeron en el versículo 19 el uno al otro: ahí viene el soñador, ¿no? Así le habían puesto a José, el soñador, dicho de una manera despectiva, ¿no? Ahí viene el soñador. Esto también me hizo pensar, y creo que vale detenerse un segundo aquí, porque estos hermanos estaban con envidia, con odio, con rencor y ahora con deseos de matar. Estaban cumpliendo la función de Satanás, ¿no? O sea, el diablo los estaba utilizando en esto y yendo al fondo de la cuestión, ¿no? Y haciendo responsable a quien está detrás de todo, ¿no?, que es el enemigo de Dios y de los hombres. Pienso cómo
al diablo, ¿no?, le molesta que las personas tengan sueños, ¿no? Cómo el diablo le molesta que vos tengas un lindo sueño, un lindo propósito para tu vida, y eso genera que quiera destruirte, ¿no? Así como quiso destruir a José, porque en definitiva no eran los hermanos en todo caso, alejados de Dios, eran el instrumento, ¿no?, en las manos del enemigo, pero el que quería terminar con la vida de José era el diablo, porque él sabía el propósito que Dios tenía para José y lo quería destruir. Y lo mismo pasa con nosotros. El enemigo sabe el propósito que Dios tiene para tu vida, un propósito único, ¿no? Un propósito que es tuyo y que Dios te lo dio a vos para cumplirlo. El diablo lo quiere destruir y va a usar personas, circunstancias, medios, todo lo que esté a su alcance para tratar de destruirlo. Pero si estás tomado de la mano de Jesús, si amás a Jesús con todo tu corazón, no va a poder, no va a triunfar, no va a poder prevalecer. Lo que va a prevalecer va a ser ese propósito que Dios tiene para vos. El versículo 20 dice: ahora pues matémoslo y echémoslo en alguna cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, ¿no? La tenían con los sueños, le molestaban este sueño, este propósito, ¿no?, que José tenía. Cuando Rubén oyó esto, el primogénito, ¿no?, el hijo más grande de Jacob, lo libró de sus manos y dijo: no lo matemos, ¿no? O sea, Rubén va a decir: dejémoslo en el pozo, ¿no?, castiguémoslo un poco, asustémoslo, pero no lo matemos. ¿Por qué? Porque el que tenía que dar la cara después ante Jacob era él como primogénito, ¿no? Entonces a Rubén no le gustó la idea de que lo maten a José. Y entonces les dice en el versículo 22, no derramen sangre, échelo en esa cisterna que está en el desierto y no pongan su mano en él, con el fin de librarlo de su mano y volverlo a su padre. O sea, Rubén le dice: échenlo en la cisterna, pero el plan de Rubén era después, evidentemente, liberarlo y que el jovencito pudiera volver, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, si no, él tendría que dar cuenta ante su padre por esta situación. Pero en el medio pasa algo, ¿no? Bueno, cuando llegó, dice el versículo 23, José a sus hermanos, ellos le quitaron su túnica, la túnica de colores que vestía, lo tomaron y lo echaron en la cisterna que estaba vacía, sin agua, ¿no? Esto me hizo acordar, no necesariamente es un símbolo de eso, ¿no?, pero me hizo acordar y tiene un punto 100 en común, cuando Jesús es llevado a la cruz, ¿no?, y dice que le arrancan la túnica y se la reparten, ¿no?, allí, la sortean luego entre los soldados. Me hizo acordar, ¿no?, a la hazaña con la cual el enemigo, ¿no?, pretende atacar a los hijos de Dios. El versículo 25 dice que se sentaron a comer y alzando los ojos vieron una campaña de ismaelitas que venían de Galad con camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Entonces Judá, ¿no?, el hijo que le seguía a Rubén, dijo a sus hermanos: ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vendámoslo a estos ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Cuando pasaban los mercaderes madianitas, sacaron a José de la cisterna y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Acá hay otra figura también, ¿no? José fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús fue vendido por 30, ¿no? Y llevaron a José a Egipto. Cuando Rubén volvió a la cisterna y no halló a José, rasgó su vestido, volvió a sus hermanos y les dijo: el joven no está, ¿no? ¿Ahora a dónde iré yo? Ahora se daba cuenta Rubén de la responsabilidad, ¿no?, que iba a recaer sobre él. El versículo 31 dice que entonces tomaron la ropa de José, degollaron un cabrito, tiñeron la ropa con sangre y enviaron la túnica de colores a su padre con este recado: esto hemos hallado, reconoce si esta ropa es de tu hijo. Y él la conoció y dijo: es la túnica de mi hijo, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, se puso ropa áspera sobre la cintura, se enlutó por su hijo durante muchos días. Se levantaron todos los hijos e hijas para consolarlo, pero él no quiso recibir consuelo. Y dijo: tengo que descender enlutado hasta la tumba por mi hijo, y lo lloró su padre. Una gran tristeza le habían causado estos hermanos a su padre. El propósito de Dios se iba a cumplir, ¿no? Como vamos a ver en los capítulos siguientes.
Pero estos jóvenes, al vender a su hermano y al hacerle creer a su padre que estaba muerto, trajeron un profundo dolor sobre la familia. El pecado, que generalmente comienza con la envidia, ¿no? Porque así empezó. En el cielo el pecado comenzó con la envidia, ¿no? La envidia que el propio Satanás le tenía a Cristo, ¿no? Y el querer ocupar su lugar. El pecado generalmente trae todas estas consecuencias y trae profundo dolor, ¿no? Por eso es sabio que cuanto antes nos alejemos de él. No podía dejar de pensar cuando leía este capítulo también en Jacob, ¿no? Un Jacob que en su juventud, instado por su madre Rebeca, engaña a su padre, ¿no? Engaña a Isaac para obtener la primogenitura, como ya vimos en algunos capítulos anteriores. Y digo, ¿cuántas veces después en la vida le tocó a Jacob estar del otro lado del mostrador, ¿no? ¿Cuántas veces en la vida él iba a ser engañado? ¿Se acuerdan con Labán, ¿no? Cuando él quería a Raquel por esposa y Labán lo engaña y le termina dando a Lea, y después él tiene que servirlo 7 años más para poder tener a Raquel, ¿no? Que era la esposa que él quería. Ahora es engañado por sus propios hijos, le hacen creer que su hijo amado estaba muerto cuando no era así, ¿no? No podía dejar de meditar y de pensar en esto también. Y voy a terminar con el versículo 36 que dice: en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Y así llega José a Egipto, ¿no? Y a partir del capítulo siguiente, el 38, es como casi un paréntesis, ¿no? Con otra historia, la de Judá y su nuera Tamar, pero después a partir del capítulo 39 vamos a tener todo el desarrollo de la historia de José en Egipto, ¿no? Y el propósito por el cual Dios permitió que él tuviera que llegar hasta allí. Y este último versículo, ¿no? Cuando lo leía y lo voy a volver a leer, que dice: en Egipto los madianitas lo vendieron a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Este Potifar iba a ser clave, ¿no? Para el futuro de José. Iba a ser clave para los planes que Dios tenía para José en Egipto. Porque si lo hubiera comprado otra persona, tampoco, o mejor dicho, hubiera sido muy difícil el cumplimiento de todo lo que después se iba a dar, ¿no? Dios hubiera podido, sí, obviamente, usar otros medios, pero la figura de Potifar es clave, ¿no? Para lo que iba a pasar con José en Egipto. Y el último pensamiento que quiero compartir con ustedes es este, ¿no? A pesar de que muchas veces te toque soportar aflicciones o situaciones como la de José, ¿no? Quizás situación de envidia, ¿no? Por parte de otras personas, situaciones de odio, situaciones de rencor, situaciones de malos tratos, situaciones de traición, ¿no? Como la de estos hermanos para con su hermano José. Dios siempre tiene preparado, ¿no? Dios siempre tiene preparado algo para quienes lo aman. Y pensaba en 2 situaciones, ¿no? Una de ellas era, me vino a la mente el profeta Jonás, ¿no? Cuando la Biblia dice que Dios tenía preparado, cuando Jonás se arroja, ¿no? Una historia que, si no la conocen, les recomiendo leer en la Biblia, ¿no? La historia de Jonás, y que algún día, si Dios mediante, la veremos también, ¿no? Aquí en nuestro estudio. Cuando Jonás se arroja a las aguas, dice la Biblia que Dios tenía preparado un gran pez, ¿no? Y de esa manera Dios preservó la vida de Jonás. Cuando Moisés, ¿no? Cuando el faraón da la orden de matar a todos los niños y la hermana coloca a Moisés allí en ese cesto y ese cesto va flotando, ¿no? Allí entre los juncos y lo recoge nada más y nada menos que una princesa, ¿no? de Egipto, para que él de esa manera pudiera ingresar a las cortes. Es obvio que Dios dirigió y que Dios preparó a esa princesa, ¿no? Entonces yo pensaba, digo, el Dios que preparó el pez para Jonás, el Dios que preparó la princesa para que lo criara Moisés, es el mismo Dios que preparó a Potifar para que comprara a José y para que de esa manera el propósito de Dios se pudiera cumplir de una manera gloriosa, ¿no? Entonces, cierro con esto, ¿no? Ante estas situaciones que les decía que muchas veces atravesamos los seres humanos, no debemos desesperar, debemos confiar, ¿no? Dios prepara circunstancias y personas y se cumple un versículo muy hermoso, realmente muy lindo que está en la Biblia y con el cual voy a finalizar. Un versículo que está en Romanos 8:28 y dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es
los que conforme a sus propósitos, ¿no? O sea que Dios tiene un propósito, ¿no? para cada uno de nosotros. Y Dios nos ama de una manera profunda, ¿no? A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, los que conforme a sus propósitos son llamados, ¿no? por el Señor. Cuando dice todas las cosas, son todas las cosas, ¿no? Las lindas, las feas, las que producen alegría, las que producen tristeza, las que nos hacen reír, las que nos hacen llorar, las que nos gustan, las que no nos gustan, las que están planificadas, las que vienen de sorpresa, todas las cosas. El versículo dice todas las cosas, ¿no? Y este texto se cumple de una manera maravillosa en la vida de José. Y este texto se puede cumplir de una manera maravillosa en tu vida y en la mía. Solamente tenemos que amar a Dios, ¿no? Solamente tenemos que amar a Dios y vivir con la tranquilidad de que todas las cosas nos ayudan a bien. Porque Dios tiene un propósito definido y especial para mi vida y para tu vida. Que Dios te bendiga mucho, que tengas una hermosa semana. No te olvides de darle like al video, de compartirlo con algún amigo. Y los espero en 7 días para seguir estudiando la palabra de Dios.